Módulo 2, tema 1. En este módulo abordaremos a las habilidades emocionales. ¿A qué nos referimos con habilidad emocional? Se refiere a la capacidad aprendida para conocer y controlar las emociones, así como la manera en que reaccionamos ante ellas. Acá tenemos a la empatía, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de tensiones y estrés. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de entender, reconocer, identificar y comprender a la otra persona. Se caracteriza por no juzgar, pensar y sentir por un momento desde la otra persona, escuchar activamente. Esto permite mejorar las relaciones con el entorno. Pero no solamente eso, es la capacidad de ponerte en los pies de la otra persona. No como lo hicieras tú, sino como lo hiciera la otra persona. ¿Para qué sirve entonces el manejo de emociones y sentimientos? Tenemos algunas funciones. La primera de ellas es para comprender. Nos ayuda a la comprensión de lo que sentimos, escuchando lo que nos pasa por dentro, cómo atender al contexto en el que sucede. Asimismo, existe la experimentación y expresión de todos nuestros sentimientos, sin prejuicios, temores y racionalizaciones. Además, aparece la conciencia y el entendimiento de las emociones propias y también las ajenas. Y funciona también para identificar qué es lo que le sucede a nuestro cuerpo frente a algunas emociones, reconocer lo que te pone en movimiento y lo que te paraliza. Acá me gusta poner de ejemplo las primeras experiencias. Una primera exposición por lo general está cargada de nervios. Después de algunas exposiciones ya no tendrás la misma emocionalidad. Esto va cambiando con el tiempo y es importante aprender a entender qué es lo que nosotros vamos sintiendo frente a qué situaciones. Existen varias emociones. Algunas de las principales son la alegría, el miedo, la sorpresa, el amor, la vergüenza, la ira, la tristeza, la culpa y el asco. Todas tienen una funcionalidad. Acá tenemos algunas características de ellas. Nos darán sensaciones placenteras o desagradables de efecto inmediato. Puede ser de corto o mediano plazo. Además, influye en la toma de decisiones y también en la percepción del ambiente. Permiten u obstruyen las relaciones interpersonales. Es por eso que a veces cuando nosotros no tenemos una emocionalidad correcta, varias de las cosas que nos suceden podemos percibirlas no como están pasando, sino como nosotros las estamos sintiendo. ¿Cómo puedo manejar mis emociones y sentimientos? Primero es importante reconocer y aceptar tus propios sentimientos, sean agradables o no. Esto no quiere decir que sean malos o buenos. Todo lo que sentimos nosotros tiene un carácter bueno, porque precisamente nace en nosotros mismos. Por ejemplo, esto lo derivamos como el autoconocimiento emocional. Podemos manejar las emociones siendo menos reactivo en situaciones que normalmente generan malestar. Acá aparece el pensamiento. ¿Por qué esto me hace sentir así? Esto lo conoceremos como un autoanálisis, que tendrá una incidencia directa en nuestro autoconocimiento, en nuestra autoestima y, por qué no, en nuestra forma de vivir. Respira de forma tranquilizadora, sobre todo en los momentos de mayor tensión. Esto lo llamamos autorregulación. Y estos ejercicios de respiración suelen ser muy importantes, sobre todo al momento de tomar decisiones. Recordemos que incide directamente sobre nuestro aparato respiratorio y también sobre nuestra circulación, lo que hace que nuestro cuerpo sienta un estado de más calma. Y por último, hay que empezar a expresarse desde el yo. Yo creo, yo siento, yo pienso. Esto tiene que ver con la comunicación asertiva. Cuando nosotros hablamos desde el yo, también nos hacemos responsables de lo que nos sucede. Cuando decimos la frase "es que tú", responsabilizamos a la otra persona de lo que nos está manifestando nuestra emocionalidad. Es por esto que es importante hablar siempre en primera persona. Asimismo, podemos manejar las emociones brindando un espacio de escucha a los demás, siempre con respeto y empatía. A esto lo llamamos escucha activa.
En la comunicación hay que saber hablar, sí, pero también hay que saber escuchar. Evita las situaciones en las que conoces que sueles perder el control, como les había mencionado antes. El autoconocimiento nos puede ayudar en muchas cosas. Expresa verbalmente tu necesidad de alejarte o suspender esta actividad. A esto lo llamamos control de estímulos. Si sé que algo me provoca mucha ira, sería importante expresarlo o alejarnos de eso. La conexión entre las emociones y nuestra forma de pensar y sentir, logramos focalizar la atención en problemas significativos, recordar eventos emotivos, formar juicios sobre cómo nos sentimos y, en función de nuestros sentimientos, responder de manera diferente ante un mismo problema. Manejo de tensiones y estrés. El estrés es una reacción normal del organismo ante situaciones que nuestro cerebro identifica de riesgo o peligro. Cuando los elementos emocionales, relacionales y conductuales exceden la capacidad de afrontarlos, el cuerpo reacciona con tensión, que en exceso puede llegar a perjudicar la salud física, psicológica y relacional. Hay algunos tipos de estrés. Tenemos al estrés disfuncional, que reduce la capacidad de reaccionar debido a las afectaciones al organismo, y el estrés funcional, que ayuda a mantenerse alerta y en condiciones de enfrentar desafíos. Recuerda, lo que sientes está bien. Este estrés quizás te pueda decir algo. La intensidad y la presencia prolongada del estrés originan alteraciones, tanto físicas como psicológicas, y el estrés se produce ante cualquier hecho percibido como amenazante y exige un cambio o un proceso de adaptación. Recordemos que el estrés también viene cargado en la medida que lo podamos soportar, en función de nuestras edades y de nuestros comportamientos. ¿Qué factores pueden generar estrés? Cambios físicos o psicológicos, por supuesto, roles y oportunidades sociales, prácticas culturales, las dinámicas de la familia, la relación con nuestros amigos o con nuestras parejas, el desempeño en la escuela, en el trabajo o en la comunidad. Como nosotros sabemos, somos seres biopsicosociales. Todos los ámbitos tienen una incidencia sobre nosotros. El ámbito social, el ámbito comunitario, el ámbito laboral, el ámbito educativo. Pero sobre todo, hay uno que no nos debemos olvidar, que es el individual. ¿Cómo se manifiesta entonces este estrés? Puede haber señales físicas. Puede haber palidez o piel ruborizada, manos frías, dientes apretados, temblar, ojos dilatados, puños apretados, el corazón acelerado, los músculos tensos, la falta de aire, nudos en el estómago, la boca seca, dolores y molestias, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, cansancio inusual, falta de apetito o comer demasiado. Es importante acá entender la responsabilidad social que tenemos. Si nosotros conocemos a una persona como es, y de repente esta persona empieza a cambiar sus actitudes, quizás algo pueda suceder en la vida de esta persona. También hay señales emocionales, por ejemplo, llanto, ira o enojo, desesperación o ansiedad, molestia o incomodidad, incapacidad para tomar decisiones, preocupación, alteración o desconcierto, dolor o vergüenza, actitud desafiante, nerviosismo y tensión. Pero hay algunos indicadores de estrés. Señales conductuales. Sentir que algunas cosas son completamente correctas o totalmente incorrectas. Las autolesiones, separarse de las demás personas, sentimientos de fastidio ante actitudes de otro, mucha irritabilidad y procrastinación. ¿Cómo actuar frente a esto? Existen algunas respuestas no tan adecuadas y otras más adecuadas también. Las respuestas no tan adecuadas, por ejemplo, negar o huir de la situación. Recordemos que no podemos huir de algo que tenemos dentro. Mantenerse en una actitud destructiva, para uno mismo y para los demás. No comer, o por qué no comer demasiado. Fumar, usar alcohol u otras sustancias. Rendirse, pelear, sabotear el esfuerzo de otra persona.
proyectar sentimientos como enojo o desprecio hacia otras personas, culparse a sí mismo o a otras personas. Quizás también aparecerá más ansiedad, mordernos más las uñas, mucha ira, incapacidad de dormir y, ¿por qué no?, algunas respuestas positivas. Hacer ejercicio, escribir o leer, practicar un pasatiempo, reír, conectar con una persona, con un familiar o un amigo, hacer una lluvia de ideas en torno a las alternativas del problema, pensar con anticipación y formular un plan cuando éste se presente, reconocer al estrés antes de que se incremente, practicar estrategias de relajación, mantener hábitos saludables y ver la crisis como una oportunidad de crecimiento temporal. Es importante, siempre que aparezcan algunas emociones que no nos hacen sentir cómodos, reconocerlas y pensar y entender qué es lo que quiere esta emoción para mí en este momento. Es importante también planificar espacios de prevención, por ejemplo, no trabajar más de 10 horas al día, descansar entre actividades o tareas, dormir de 7 a 8 horas al día, escuchar música, practicar un pasatiempo creativo o recreativo, realizar ejercicio con regularidad, evitar el uso de drogas, dedicar 1 o 2 días para descansar, realizar revisiones médicas de manera periódica, expresar los sentimientos de manera libre y abierta, sin violentar a las demás personas, hablar sobre los problemas que tenemos con alguien de confianza, pedir ayuda de forma adecuada cuando se requiere, planear nuestras actividades, tareas, objetivos, realizar una cosa a la vez, establecer un orden de prioridades, dedicar tiempo a actividades como caminar, hablar, comer, descansar y, ¿por qué no?, un ocio saludable. Buscar la negociación en discusiones y conflictos, manejar adecuadamente los resentimientos, concentrarse en el presente, definir metas reales y alcanzables, evitar cambios bruscos en nuestra vida, confiar en nosotros mismos y en las demás personas, disfrutar la vida de forma saludable. Eso es todo por este módulo.